Bienvenidos señores a probablemente el mejor vídeo que encontrarás en YouTube y en cualquier otra red social sin tener que pagar nada sobre cómo crear vuestro propio drop map. Me presento. Me llamo Rao, empecé a crear drop maps hace casi 2 años. Todo empezó cuando era jugador competitivo, siempre perdía las peleas de early porque me ganaban el landing, así que decidí investigar e informarme. Ahí es cuando me encontré con los drop maps, al principio no tenía ni idea de qué eran o para qué servían. Si tú tampoco sabes qué son o para qué sirven, te recomiendo que veas mi anterior video. Pero después de acabar de ver este video, dejaré el enlace en la descripción de este video o lo pondré en una tarjeta que debería estar apareciendo ahora en la esquina superior derecha. Una vez me informé sobre los drop maps, me puse a buscar algún tutorial de cómo usar y cómo crear un drop map. Me salieron unos cuantos y al principio pensé que estaban muy bien explicados y con todo detalle de cosas. Pero ahora que ya tengo bastante experiencia en esto, me he dado cuenta de que faltan muchas cosas que no explican. Así que, por eso estoy haciendo este video. Dicho esto, comencemos de una vez con el video. Para empezar, hay que saber que no hay una única forma de crear drop maps. Se pueden hacer de muchas formas, pero yo te voy a explicar la forma de hacerlos lo más rápido posible y que a la vez sean perfectos, ya que hacer drop maps no es algo que hagas en 10 minutos. Lleva su tiempo. Por ejemplo, yo, que ya tengo bastante experiencia, suelo tardar en hacer un buen drop map unas 3 horas aproximadamente. Quizás a vosotros os lleve más tiempo. También depende de la cantidad de marcas que pongáis. Para empezar a crear nuestro drop map, vamos a necesitar una página que se llama fortnite.gg. Aquí es donde vamos a colocar las marcas para nuestro drop map. Si tú tienes cero experiencia haciendo drop maps, mi recomendación es que también utilices la página de Copilot, aunque no me guste tanto, ya que no es tan buena. Primero nos vamos a meter a la página de fortnite.gg. Si vas a hacer muchos drop maps, mi recomendación es que te registres en la página para que se queden guardados los drop maps en tu perfil. Para que todo se vea más limpio, vamos a desactivar todo lo que está en la barra de la izquierda y la cerramos. En la derecha nos aparece un lápiz, ahí es donde le vamos a dar. Yo voy a hacer mi drop map para caer en este tejado de la estación de tren. Normalmente me gusta marcar con un cuadrado o rectángulo y una marca donde voy a caer. Siempre suelo ponerlo de color rojo, si solo quiero caer en una zona. Si quiero caer en varios sitios, pues le pongo un color diferente a cada uno. Una vez hayamos colocado donde queremos caer, ahora nos toca colocar las marcas alrededor del spot para saber dónde tenemos que desplegar el ala delta. Para los que no tienen experiencia, nos dirigiremos a la página de Copilot. Cuando estemos en la página, cerramos todos los anuncios posibles, para así poder trabajar mejor. Lo primero que debemos hacer es colocar la marca donde queremos caer. Después colocamos uno de los 2 círculos negros en el centro del mapa. El círculo que coloquemos en el centro no lo moveremos más. Lo que haremos con el otro será moverlo alrededor de todo el mapa. Primero empezaremos poniéndolo horizontal. Le damos a Find Best Drop y nos aparecerá una marca amarilla. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar esa marca en nuestro drop map de fortnite.gg. Ahora hacemos lo mismo pero moviendo el círculo exterior como si fuese una aguja de un reloj hasta que nos quede una cosa así. Si vemos que nos quedan sitios vacíos, podemos colocar nosotros las marcas. Ahora que ya tenemos todas las marcas puestas, nos toca comprobarlas. Para eso nos metemos a una partida pública o privada si tenéis código. Para comprobar una marca, el autobús no tiene que pasar por al lado. En este caso, yo quiero comprobar esta marca de arriba, entonces lo que haré será marcarla en el mapa y volar hacia ella. Ahora simplemente me quedo encima de la marca y me tiro hacia abajo. Como veis, la marca no era buena, entonces lo que haremos será alejarla y volver a comprobarla.
Ahora mucho mejor, entonces le ponemos el color que le corresponde, en este caso rojo, y comprobamos las demás. Cuando hayáis comprobado todas las marcas os debería de quedar algo así. Si os preguntáis cuántas marcas debo de poner para que sea un buen drop map, la respuesta es mínimo entre 8 y 10. Y no os olvidéis de guardarlo. Ahora pasamos al método que yo uso, hace falta tener algo de experiencia para poder hacerlo rápido. Lo primero que hago es ir al spot para ver las posibles entradas o lugares para landear. Una vez he visto todo, lo marco en la página. Luego de eso, si hay agua alrededor del spot siempre suelo colocar las primeras marcas por ahí, ya que donde hay ríos, o lagos, etc., significa casi siempre que la altura a la que se encuentra el suelo es baja, por lo tanto la marca estará más cerca del spot. Por lo contrario, si colocamos la marca en una colina o montaña, la marca estaría más alejada del spot ya que las colinas y montañas suelen estar más elevadas que los sitios donde hay agua. Cosas que hay que saber antes de colocar las marcas. Evitar siempre si es posible colocar las marcas en elevaciones de terreno, ya sean montañas, colinas, encima de piedras o árboles, e incluso de edificios. Ahora tendremos que comprobar una marca de las que hemos puesto en el río. Esta marca funciona bien, entonces lo que haremos ahora será crear un círculo desde la marca donde vamos a caer, es decir, en este caso la rosa hasta la marca que acabamos de comprobar. Nos quedará algo así. Entonces ahora podemos colocar más marcas en los bordes del círculo. Y lo que haremos con esta marca que está dentro del círculo será colocarla lo más lejos posible del spot, sin colocarla en la montaña. Para eso tenemos este medidor de distancias. Ahora toca comprobar las marcas. Una vez hayamos comprobado todas las marcas, tendría que quedar algo así. Para colocar las marcas de la parte de abajo, lo que haremos será colocar una marca a cada lado al borde del agua. Ahora tenemos que comprobarlas. Una vez comprobadas, volvemos a hacer lo que hicimos antes con el círculo. Pero esta vez vamos a colocar líneas donde haya agua y marcas en donde haya tierra. Terminado esto, si vemos que quedó algún sitio sin marcas, se las colocamos y volvemos a comprobarlas. Finalizado todo, tendría que quedar algo parecido a esto. Eso sería todo. Espero que hayas podido entender mejor a hacer un drop map. He intentado meter todo lo que sé sobre drop maps en este video y que no se hiciese demasiado largo. Aún así, si tienes cualquier duda, no dudes en ponérmela en los comentarios. También dale like y suscríbete. Nos vemos en otro video. Chao, chao.